Estamos con el doctor Edgar Corzo Sosa, quinto visitador para migrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias por la invitación que me formularon y nosotros con mucho gusto para estar aquí contigo platicando de temas interesantes. Hace un mes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación sobre el trato a refugiados. Esta recomendación se hizo tanto al Instituto Nacional de Migración como a la Comisión para Atención a Refugiados. ¿Qué resultados se han tenido? Sí, con mucho gusto, Bernardo. Te comento que recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la quinta visitaduría de la cual soy titular, ha emitido varias recomendaciones, pero una en concreto en materia de refugio que dirigimos al Instituto Nacional de Migración como a la Comar. Esta recomendación tuvo por objetivo hacer un análisis de diversas situaciones que tenían que ver con todo el procedimiento para obtener la condición de refugiado. Entonces nosotros hicimos el análisis pertinente, tuvimos varios hallazgos, pero hallazgos que tienen que ver con la distancia que siempre ha habido entre la ley y la aplicación de la ley. Mientras la ley dice algo, las autoridades aplican supuestamente esa ley, pero con un sentido que no le es fiel a la ley. Y ahí tuvimos varios hallazgos. Esta recomendación ya fue aceptada tanto por el Instituto Nacional de Migración como por la Comar. Y en ella señalamos nosotros cosas trascendentes como la siguiente, Bernardo. Una de ellas señalamos que para tener conocimiento de lo que las personas desean cuando solicitan la condición de refugiado, tiene que hacerse una visita presencial. Una visita en donde hay una entrevista como la que estamos teniendo en este momento y se adviertan las necesidades de la persona que está solicitando la condición de refugio. La ley consideró en su momento que eso era muy importante y nosotros también así lo consideramos, por lo tanto tiene que hacerse esas entrevistas para ver en realidad cómo está la persona, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus temores. Pues resulta que a veces la Comar no lo hace físicamente, sino que lo hace por vía telefónica. Entonces no sucede lo mismo. En otras ocasiones nosotros advertimos que le hace falta una asesoría en todos los aspectos a quien solicita la condición de refugiado. La ley no lo trae. Entonces estamos proponiendo nosotros que se allegue de instituciones correspondientes, organizaciones de la sociedad civil, para que le asistan a esa persona que está en condición de refugiado. Y también, pues bueno, señalar ahí que había ocasiones en que no obstante que la persona había obtenido ya la condición de refugiado, el Instituto Nacional de Migración no le dio la condición, la visa correspondiente. Entonces señalamos que eso no puede ser así. Son algunos hallazgos para señalarte, Bernardo, y esas recomendaciones ya fueron aceptadas, están ahorita en la etapa de cumplimiento. Estamos hablando de poco tiempo, entonces esperamos que en el seguimiento que demos a esta recomendación, pues se vean muestras de que se han ido avanzando en el contenido que traemos en esta recomendación. De las demandas que se tienen para refugio en México, tenemos muchos rechazos de estas demandas. ¿Y cuáles son las razones? Bueno, para cuando alguien obtiene una negativa por parte de la Comar, existe la posibilidad de presentar un recurso, Bernardo. Pero aquí déjame decirte más bien que lo que hemos advertido efectivamente es el número de solicitudes que han habido y el número de reconocimientos que han recaído a esas solicitudes. Por ejemplo, en este año, por señalarte 2017 hasta el mes de septiembre, eran más de 10.200 las solicitudes. En cambio, los reconocimientos iban alrededor de 1.300. O sea que no hay una correspondencia entre el número de solicitudes con el número de reconocimientos. Hay que señalar también que pues hay personas, hay un buen porcentaje, por ejemplo, de esas 10.000 y tanto, pues estamos hablando cerca de 1.600 que abandonaron el trámite simple y sencillamente. O bien se desistieron, ya son mínimas, son digamos un centenar de personas se desistieron. Pero con todo y ello, de un número de solicitudes que estamos hablando de 10.200, que solamente sean reconocidas 1.300, pues sí debe de preocuparnos. Déjame señalarte algo muy importante, que es la niñez migrante.
en relación con esto que estás tú diciendo de las solicitudes. Por ejemplo, en el 2016, y esto es importante señalarlo por lo que significa, se advirtió... De menores no acompañados. De menores no acompañados. Se advirtió que habían pasado cerca, no, en general de menores eran como 40,000 con familias y no acompañados. Alrededor de 40,000 en el 2016. Si los bajamos a los no acompañados, estamos hablando de 17,000 en el año 2016. De esos solicitaron que se reconociera su condición de refugio por diversas causas cerca de 240 personas. Y de esas 240 personas se les reconoció solamente a 103. O sea que si consideramos los no acompañados, que son 17,000 en este caso, y solamente hay un reconocimiento de 103, pues ahí hay problemas. Y esos problemas hay que estar muy sensibles, porque hemos advertido que en ocasiones no se le dice a la persona menor de edad pues cuáles son sus derechos, qué puede hacer. Al contrario, hemos advertido que en ocasiones se le llega a decir el trámite demora mucho y por lo tanto al tardarse mucho, no te conviene porque vas a estar en una estación migratoria, lo que por supuesto no debe ser. Entonces, Bernardo, señalarte que sí ha habido un incremento de solicitudes, no hemos visto que haya un reconocimiento más amplio, pero también señalarte que en ocasiones el trámite que se sigue y por lo que advertimos, pues en ocasiones señala la Comar, pues que no tiene credibilidad en lo que le dijo la persona, da datos o fechas que no son congruentes, o bien puede suceder que tienen alternativa de movilidad en su país, están en un lugar, pero si se mueven a otro lugar, pues puede ser que obtengan mayor seguridad y no estén tan preocupados, o bien que el temor fundado que traen pues sea un temor que no obedezca propiamente a las causas que se establecen en la legislación y la convención. Es un panorama bastante complejo que habría que ver caso por caso, Bernardo. Recientemente hubo un llamado de atención, una recomendación sobre 17 jóvenes adolescentes en una estación del Instituto Nacional de Migración en Puebla. Esto, digamos, podemos decir que se presenta en otras estaciones o sería como algo excepcional en el caso de esta estación de Puebla. Mira, Bernardo, lo que te puedo decir es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza una supervisión de las estaciones migratorias y estancias migratorias en todo el país. Por lo menos tenemos 2 visitas cada semana a las estaciones migratorias. Esta recomendación que tú señalas fue una visita que realizamos a la estación migratoria de Puebla y en ella advertimos, porque se quejaron cuando nosotros asistimos, pues advertimos que habían 17 personas menores de edad que habían sido revisados, pero revisados de una manera que iba en contra de su dignidad y de su privacidad, toda vez que fueron desvestidos. ¿Sí? ¿Cómo comprobamos esto? Pues a través de varios testimonios, pero también a través de unas imágenes que obtuvimos, unas grabaciones, en donde veíamos cómo entraban a un cuarto, luego salían del cuarto incluso terminando de vestirse. Entonces estaba más probado que esto había sucedido. Aquí llama mucho la atención 2 cosas, Bernardo. Primero, que era una empresa privada la que estaba realizando esas actividades. Subcontratada. Y sin la supervisión de los agentes de migración. O sea, eso es muy preocupante. Y segundo, el oficial de protección a la infancia, el famoso OPI, pues era el agente que está dentro del Instituto de Migración que debió haber velado por la seguridad de estas personas que eran menores de edad y además debió haber hecho que se respetara el interés superior de la niñez. Y eso implicaba pues que se le respetara su privacidad y su dignidad. Eso fue lo que sucedió y emitimos la recomendación correspondiente, Bernardo. En alguna de sus intervenciones recientes, doctor Corzo, usted manifestó la necesidad de que haya corredores seguros para los transmigrantes, en particular de Centroamérica. Estas recomendaciones que se han hecho, ¿qué respuesta ha habido de parte de los gobiernos estatales involucrados, así como del gobierno federal, lo que es el INAMI y la Comar? Sí, qué bueno que lo mencionas, Bernardo. Se ve que has dado un seguimiento muy puntual a todo lo que hace la 5ª visitaduría de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nosotros hemos analizado en diversos expedientes
pues que las personas en contexto de migración pues son víctimas de múltiples ilícitos. Pueden ser ilícitos de secuestro, puede ser ilícito de extorsión, pueden ser varias situaciones, y esto depende del área donde se encuentre, porque puede ser que la violencia en esa área pues esté muy focalizada. A nosotros nos hicieron el llamado a las organizaciones de la sociedad civil y nos dijeron que había un alto índice de ilícitos en contra de las personas migrantes en el corredor Coatzacoalcos-Acayuca. Entonces lo que hicimos nosotros después de haber hecho la investigación correspondiente fue emitir medidas cautelares que dirigimos no solamente al gobierno de la entidad, a diversas autoridades estatales, sino también a autoridades federales. Y le dijimos, es muy importante por lo que hemos advertido, por lo que nos dice la sociedad civil, pues que tiene que cubrirse y evitar la delincuencia en ese lugar. Recuerdo que en esa ocasión nos habían indicado, pues estaba la extorsión muy fuerte, e incluso algunos extranjeros que no querían someterse a esta extorsión, pues querían la famosa prueba de que la persona estaba viva, y pues les enviaron fotos de algunos dedos de la mano o algunos dedos de los pies. O sea, esa es una situación completamente indigna. Entonces emitimos esas medidas cautelares y después le dimos seguimiento. ¿De qué manera? A través de una mesa, es decir, convocamos a las autoridades a las que se las habíamos dirigido y les dijimos, a ver, oigan, es muy importante que este corredor, que ya sabemos que tiene un alto índice de violencia, pues vaya controlándose, aminorándose, para que no haya pues tantos ilícitos en contra de las personas migrantes. Y de ahí surgieron varias ideas, una alerta más específico, pequeña para la región, teléfonos directamente con las personas que se tenían que localizar, una investigación rápida en el caso de que procediera, en fin, hicimos varios esfuerzos que nosotros consideramos es una buena estrategia. Nos volvimos a reunir por segunda ocasión y en esta segunda ocasión nuevamente volvimos a señalar esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Que si bien las autoridades pueden en un momento dar una respuesta cuando emite una medida cautelar, puede ser que en tiempo posterior se relaje nuevamente la vigilancia. Entonces lo que estamos haciendo es darle seguimiento a las medidas cautelares con reuniones periódicas para ver que no se baje la guardia y que sea ese corredor un lugar de seguridad. Esta es una buena práctica, que en determinados casos, si advertimos otro lugar, pues yo creo que será una forma de implantar una nueva medida cautelar con seguimiento para proteger cierto corredor o cierta área de nuestro país. El tema de los mexicanos retornados y los mexicanos migrantes en Estados Unidos ha sido también de interés de América Sin Muros. ¿Cuáles son las problemáticas que de alguna manera son parte de la tarea de su visitaduría en relación a los migrantes mexicanos o de otros países que por algún motivo regresan a territorio mexicano en relación a sus derechos humanos? Sí, Bernardo. En eso déjame decirte que el presidente de esta Comisión Nacional, el licenciado Luis Raúl González Pérez, desde el año pasado, cuando empezamos a advertir que había un candidato que no tenía buenos deseos en relación con nuestros nacionales en Estados Unidos, pues nos empezamos a analizar la situación y a ocuparnos en este tema. Llegó el 20 de enero de este año y nos dimos cuenta que todo lo que el candidato había prometido, pues lo iba a cumplir, y desde el primer momento que tomó posesión. Pues a partir de entonces, y desde antes, como dije, a través de la preocupación que tiene el presidente y muy enmarcado nuestro mandato, porque nuestro mandato indica que debemos de proteger a los mexicanos estén donde estén. Y no eso hay que apoyarlo. Que sea fuera de territorio no nacional. Importa que sea de fuera de territorio nacional. Lo que sí tenemos una limitante es que no podemos dirigirnos a las autoridades norteamericanas. Eso solamente lo podrá hacer el gobierno mexicano a través de la Cancillería y a su vez de la red consular que hay en Estados Unidos, que es una red consular muy robusta de 50 cónsules. No obstante, dijimos, pues tenemos que apoyar a nuestros connacionales, y la comisión ya de una manera más sistemática ahora ha tratado de salir. Hicimos varias visitas a ciudades del sur de Estados Unidos para comprender bien cuál era la situación, y abrimos una página web, un sitio web que se llama El Plan es Tener un Plan. Y con esto que estamos dándole a nuestros connacionales, información para que sepan ellos cuáles son sus derechos, orientación
para que sepan qué es lo que tienen que hacer en ciertos casos. Es de carácter preventiva. Es preventiva, efectivamente, pero hay una parte que es defensiva, es defiéndete. Y en eso defiéndete les damos directorios, les damos a conocer el programa que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, el famoso PALE con los consulados, que tiene que ver con los cónsules de protección y decir, ellos te pueden ayudar para que te defiendas, pero también hay clínicas universitarias que te pueden apoyar, también hay organizaciones de la sociedad civil mexicanas o norteamericanas que también te pueden apoyar. Es el caso muy subrayado de ACLU, la American Civil Liberties Union. Entonces, todo eso se lo dijimos, lo que hicimos fue juntar la información, pero es una página importante. Pero esa página, y volviendo el plan es tener un plan. El plan es tener un plan, para que no lo agarren a uno descuidado o fuera de lugar. Pero en esa página también nosotros tenemos una sección que llamamos, que le pusimos así, estás en Estados Unidos, le das clic y aparece todo lo que te puede apoyar para estar en Estados Unidos. Pero hay otra sección que dice, estás en México, le das clic y entonces ya te aparece la parte en donde si después de ciertos años eres deportado, pues ahí puedes encontrar información que te puede ayudar. Nosotros, déjame decirte, Bernardo, hemos desarrollado un programa a través del cual estamos visitando algunos de los 11 puntos fronterizos por los cuales deportan a nuestros connacionales, e incluso acudimos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque ahí vienen 3 aviones a la semana con cerca de 130 personas. Hay siempre alguien de la comisión. Tratamos de que siempre haya alguien para orientación que se pueda tener, pero también los entrevistamos, Bernardo, y los entrevistamos para ver cuál es la situación, cuáles son sus necesidades, y a veces ellos también nos indican cuál fue la forma de detención en Estados Unidos, si pasaron por un centro de detención y cómo estuvieron en ese centro de detención. Y hemos advertido que ha sido una violación de derechos humanos muy fuerte en diversos sentidos. Desde, puede ser poner el aire acondicionado en estos centros de detención muy altos, se enferman y no les dan medicamentos, puede ser que los esposen de las manos o de los pies cuando los trasladan, o puede ser que pues tengan agresiones ya hacia su persona, pueden ser lesiones o incluso algunos casos hemos tenido que una persona manifestó que había sido violada. Entonces, con eso lo que hicimos, y fue por indicación del presidente, fue levantar la voz, alzar la voz, y nos dirigimos, el presidente mismo, a la relatoría de migrantes de la Comisión Interamericana, a la Comisión Interamericana en sí misma. Le solicitamos medidas cautelares en protección de los mexicanos. También el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra también hizo el correspondiente llamado al Comité de Trabajadores Migratorios y sus familiares. Es decir, hemos alzado la voz de una y de varias maneras. En relación con la ley SB 4 de Texas, que consideramos discriminatoria y además que no es, el objetivo no es la protección de los derechos humanos, sino todo lo contrario, pues se presentó un amicus curiae ante un juez de distrito en San Antonio, en Texas. Y respecto de nuestros famosos Dreamers o estudiantes que se acogieron al programa de DACA y que al mismo tiempo están trabajando, que son gente muy productiva, muy responsable, pues hicimos un llamado al Congreso de Estados Unidos. El presidente dirigió un exhorto para decir que tomaran en cuenta toda la situación en la que estaba pasando los Dreamers, a efecto de que pues, se percatarán de que ellos también han contribuido a lo que es Estados Unidos. Ellos son personas responsables, tienen nivel de educación alto, en fin, una serie de circunstancias que sería muy bien, ahora que el presidente Trump pasó la pelota hacia el Congreso para que pues se legisle, y se legisle una reforma no nada más que de respuesta parcial, dio de límite marzo, integral. ¿verdad? Efectivamente, son los 6 meses en marzo, pero en eso también estamos. Entonces, todo esto que te comento son algunas de las acciones que ha tomado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación de nuestros connacionales en el norte. Y lo que decías del sur, el presidente también lo ha señalado y yo lo reitero, así como pedimos que se respeten los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos, también hay que respetar los derechos de nuestros hermanos de Centroamérica en México. Hay que ser congruentes en una política migratoria tanto de norte como de sur, Bernardo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido como una de sus preocupaciones fundamentales la protección de los derechos humanos de los menores no acompañados. Recientemente, Estados Unidos ha anunciado que cancelará el programa para menores centroamericanos. ¿Qué se puede hacer ante este anuncio de cancelación de parte de Estados Unidos
para proteger a los migrantes menores de edad que regresan de Centroamérica a México. Bueno, hemos visto que están dando golpes de timón muy fuertes, Sí. y eso sucede a cada rato. Entonces, esto es una preocupación que traemos nosotros, incluso la niñez migrante no acompañada, como dijimos, pero nuestros hermanos que pasan por México y van hacia Estados Unidos. Emitimos un informe el año pasado sobre este tema de niñez migrante no acompañada y los hallazgos fueron diversos. Nos dirigimos a diversas autoridades, también a múltiples autoridades, diciéndoles este tema es preocupante y hay que atenderlo. Desde el oficial de protección a la infancia, que no debiera estar en la estación migratoria, no debiera ser parte de migración, sino que debiera ser parte del sistema DIF, hasta recomendar que se realicen protocolos o que incluso se haga ciertos aspectos legislativos muy en concretos y se hagan diagnósticos, algo más que beneficie a la niñez migrante no acompañada. Pues ahora con la política de Estados Unidos pues vuelve a suceder lo mismo. Ya nos había dicho que iba a deportar, no dejar entrar a aquellas familias que vinieran con personas menores de edad. Entonces hemos visto cómo poco a poco el presidente Trump ha ido cumpliendo sus promesas. Aquí lo importante es estar preparados, Bernardo, porque muchos de nuestros connacionales están en Estados Unidos. Ahorita dices, no, bajó la deportación. Bueno, sí, bajó la deportación por una simple y sencilla razón que hay que tomar en cuenta. Las detenciones y los correspondientes centros de detención migratorios en Estados Unidos han crecido, así que hay más gente en las cárceles. Hay más gente en las cárceles, bueno, en los centros de detención, sí. Prefiero yo llamarlas, pero en algún momento tendrán que salir. Y cuando ellos salgan, pues tendrán que, si sigue el procedimiento de deportación, que es lo que traen a cuestas, pues tendrán que regresar a su país, a nuestro país, de donde ellos son. Pero aquí hay que ser muy sensibles y estar preparados, Bernardo, para recibirlos en un país que es el suyo y en un país además que han aportado económicamente. Las remesas siguen siendo un ingreso muy fuerte de nuestro país. Entonces ellos cuando vienen pues están regresando a un país que siempre ha sido el suyo y por consiguiente, y esa es una preocupación que quiero manifestar, ellos hay que tomar en cuenta que visten diferente, hablan diferente, piensan diferente, pero son mexicanos. Entonces aquí sí hay un riesgo de discriminación. Exacto, de discurso de odio, de xenofobia. Esperemos que no se dé esto en realidad, pero sí es difícil la reintegración social cuando alguien en promedio, Bernardo, ha vivido 20 años en Estados Unidos y un mal día lo buscan o él comete una infracción y termina de este lado, o sea, en su país, en México. Nada más por señalarte el shock después de 20 años de que te regresen a tu país, estás una semana más o menos sin saber qué es de tu vida o qué vas a hacer de tu vida. Ahí hay que atenderlo, ahí hay que estar con él, darles pues seguro médico si requieren, atención psicológica, llevarlo a su lugar de origen, albergues para que descanse, pueda dormir, alimentarse. Ahí es donde se requiere la atención, Bernardo. Nosotros hemos detectado en la Fundación América Sin Muros estos testimonios de personas que han vivido demasiado tiempo y creo yo que también hay una labor de parte de los gobiernos de los estados que tienen mucha gente actualmente en Estados Unidos. Ustedes han trabajado con las comisiones de derechos humanos de los estados y también lo que son estas oficinas de atención a migrantes de los estados. En los dos ámbitos, Bernardo, lo hemos hecho. El presidente mismo, perdón que diga el presidente, pero es él quien tiene una preocupación y nosotros vamos a ejecutarla. Él dijo, es importante reunirnos con la Federación Mexicana de Organismos de Protección No Jurisdiccional de Derechos Humanos, le hace comisiones estatales de derechos humanos, y decirles que el tema migratorio es muy importante. Firmamos un convenio con casi la totalidad de ellos y dijimos, bueno, a ver, aquí este tema migratorio es federal, no obstante ustedes pueden colaborar y atender y apoyar, y cualquier duda que tengan, pues trabajamos en conjunto. Además, nos reunimos con las comisiones estatales del norte, ya específicamente frontera norte y las de la frontera sur. Entonces, eso también nos da otro panorama de apoyo, pero también con los institutos de atención a migrantes, que incluso en algunos casos, como en Michoacán,
es una secretaría, es una secretaría. Entonces, con ellos también existe una Asociación Nacional de Instituciones de Atención al Migrante y con ellos también hemos tenido intercambios de opiniones. Aquí es muy importante que no solamente sea la voluntad o el esfuerzo de los institutos, sino de los gobernadores. Es muy importante que la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, pues tome el tema frontalmente y que diga, a ver, si son de Zacatecas, si regresan a Zacatecas hay que darles el apoyo correspondiente. Lo mismo si llegan a Tamaulipas o llegan a Veracruz. Hay nada más una diferencia. No es lo mismo que una persona que está en Estados Unidos sea de Veracruz y cuando llegue se quiera quedar, no en Veracruz, sino en Nuevo León o se quiera quedar en Morelia o cualquier otro lugar del país. Hay que darles, yo creo que la apertura correspondiente y ellos que se asienten donde consideren que más van a estar bien y pueden contribuir. Eso es importante, pero aquí sí debe haber mucha coordinación y voluntad política de los gobiernos. Sabemos cuáles son los gobiernos con mayor incidencia migratoria, pero también hay otros que no la tienen, pero que por circunstancias van a tener que involucrarse en este recibir a migrantes que no necesariamente van a su estado de origen. Efectivamente. Eso los estados de la frontera, pero también cualquier otro, insisto, aunque sea de Veracruz, pero si quiere ir a Tlaxcala, pues se queden en Tlaxcala y no digan, bueno, tú eres veracruzano, te tienes que ir a Tlaxcala, no. Y luego ya en Tlaxcala, si es lo que quiere, pues la comunidad, la sociedad en sí, pues que sea sensible a esta situación de estas personas en contexto de migración que van regresando, que quizá no hablen porque tienen que adaptarse nuevamente, quizá no hablen bien, correctamente el español, pero pues en poco tiempo lo harán, o de la vestimenta, pues es que viven de una manera, tuvieron muchos años, pues la van a ir adaptando poco a poco. Finalmente, doctor, ¿cómo están los escenarios? ¿Cómo observa la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que son, vamos a decir, los años que le quedan al presidente Trump en Estados Unidos? Porque como usted lo ha dicho, todas estas pues amenazas, se puede decir, las ha ido cumpliendo, y yo creo que en los escenarios como tenemos el tema de la negociación del tratado, que también hay mucha cerrazón. ¿Cómo ven ustedes, y particularmente en el caso de la quinta visitaduría a su cargo, cómo ven los escenarios para los próximos 2 años? Pues mira, Bernardo, desde el punto de vista de los derechos humanos lo vemos con preocupación. Una preocupación que nos lleva a ocuparnos del tema y vamos a estar presentes una vez. Si tenemos que alzar la voz, la vamos a seguir alzando. Si tenemos que hacer alianzas, que las estamos haciendo con instituciones de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil o instituciones, la vamos a seguir haciendo. ¿Sí? Aquí hay que tomar mucho en cuenta que también interviene la sociedad norteamericana. Ellos de alguna manera también son reflejo de lo que le pueda pasar a las personas en contexto de migración en Estados Unidos. Y no solamente por los servicios que puedan prestar. Y veamos las últimas elecciones que han tenido lugar en los Estados Unidos, en donde hemos advertido que hay un cambio de tendencia, o bueno, un cambio en el electorado, sí, que a lo mejor esto puede ser una tendencia que pues pueda virar y que la persona que esté en la Casa Blanca pues no se quede por mucho tiempo ahí, sino que llegado el día, pues por supuesto acabe su mandato y hasta ahí llegue y entremos en una nueva política migratoria más respetuosa de los derechos humanos y de las relaciones con un país vecino como es México. Entonces, estos aliados que usted señala, digamos, los que han sido agraviados, estamos hablando de iglesias, de ciudades santuarios, de legisladores, organizaciones como la American Civil Liberties Union. Ustedes sí tienen una estrategia de buscar esos aliados. Sí, estamos siguiendo esa estrategia. O sea, y con AGLU, por ejemplo, ellos ya habían ganado un juicio, por ejemplo, en California, en el cual esa salida voluntaria de los mexicanos, entre comillas voluntaria, pues bueno, era más bien forzosa. Entonces se ganó un juicio, hubo un acuerdo, que ese acuerdo apoyamos para difundirlo en México, y todos aquellos que habían sido invitados a salir voluntariamente pudieran regresar y tuvieran derecho a ir a un juez de migración, por señalarte una. Hace poco se dio un reconocimiento por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México a diversas instituciones
que promovieron el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y el presidente propuso a ACLU y esa proposición pasó y obtuvo un reconocimiento ACLU. Pero no nada más ACLU, hay otras instituciones, otras organizaciones en las que podemos entrar en alianzas y lo estamos haciendo, estamos en pláticas correspondientes y en acciones comunes para poder entrar a la defensa de los derechos de nuestros connacionales. También estamos con la Cancillería, por supuesto, y la red consular, como indiqué, que es muy robusta y a través de los cónsules de protección pues se debe de llevar a cabo acciones muy concretas. Haremos lo que tengamos que hacer, Bernardo, para la defensa de nuestros connacionales. Agradecemos mucho la confianza a nuestra organización América Sin Muros, fundación con una vocación migrante, y compartimos plenamente las preocupaciones de su visitaduría con los derechos humanos de los migrantes. Muchas gracias por tu entrevista y por tu tiempo. Gracias a usted, señor visitador. Quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, doctor Edgar Corzo Sosa. Gracias por la entrevista. Al contrario.